Bueno, vamos a analizar un poco los contenidos que vieron en la materia de legislación penal aplicada 1, que van a ser evaluados en el próximo final que se va a realizar el día viernes 13 de noviembre, ¿sí? Y dentro de los contenidos que vieron en legislación penal aplicada, es importante tener en cuenta, tener presente todo lo que hace a los delitos cometidos por funcionarios públicos. ¿Y esto por qué? Porque ustedes van a ser funcionarios públicos, funcionarios de una fuerza de seguridad. Dentro de los delitos que hacen a los funcionarios públicos están los delitos contra la libertad. ¿En qué parte del Código Penal se encuentran estas figuras? A partir del artículo 143, ¿sí? El artículo 143 es un artículo bastante extenso, donde nos da las distintas conductas típicas que pueden realizar funcionarios, ya sea policiales o penitenciarios, y que están asociados a la privación de la libertad. Si bien los funcionarios policiales, igual que los del servicio penitenciario, tienen la potestad de poder hacer privaciones legales, cuando esa privación no cumple con determinados requisitos o con determinadas formas, se va a transformar en una privación ilegal de la libertad. Dentro de las formalidades que tiene que tener en cuenta el funcionario público al momento de realizar una privación de la libertad y no cometer el delito o alguno de los supuestos tipificados en el 143, es la de realizar las actas. ¿Actas de qué? Actas de detención, ¿sí? Es decir, que si ustedes tienen que privar a alguien de su libertad personal, lo primero que van a tener que confeccionar es un acta donde conste que se ha privado de la libertad, el motivo de esa privación, la lectura de los derechos y garantías y, por supuesto, la presencia de 2 testigos, si es que la situación lo permite, que van a certificar que le han leído los derechos, ¿sí? Si ustedes no realizaran esto, esa privación se va a tornar en ilegítima. ¿A quiénes pueden privar de la libertad? Ustedes van a poder privar de la libertad a toda aquella persona que haya cometido un delito de acción pública, ¿sí? O aquella persona que haya cometido un delito de acción pública dependiente de instancia privada, siempre que tengan previamente una denuncia. Si privaran de la libertad a otra persona, supongamos a un testigo, van a tener que justificar el motivo de esa privación. ¿Por qué no le voy a quitar esa libertad personal? Obviamente que para privar de su libertad personal a un testigo, la única posibilidad tendría que ser de que cometa algún delito. ¿Y qué delito podría cometer el testigo? Un atentado o resistencia a la autoridad, ¿sí? No lo van a poder privar de la libertad por un falso testimonio, o no lo van a poder privar de la libertad por el simple hecho que les diga no quiero ser testigo, ¿sí? O sea, él debe constituir un delito en sí mismo. No lo van a poder privar de la libertad, les decía, por un tema de falso testimonio, porque los únicos encargados de eso son los jueces, no es una prerrogativa que ustedes tengan. Si bien el falso testimonio es un delito de acción pública, ustedes no tienen esa potestad, porque ustedes no pueden valorar la veracidad o no del testimonio, ¿sí? Entonces, la privación sobre los testigos será únicamente si están cometiendo otro delito, como puede ser el de atentado o resistencia a la autoridad. Decimos que habría resistencia a la autoridad cuando ustedes le den la orden, o sea, le digan, señor, usted tiene que ser testigo, y se excusa sin tener ninguna causa de justificación válida, ¿sí? Si tuviera alguna causal de justificación válida, como por ejemplo, tengo a mi esposa internada, no me puedo quedar para ser testigo de este acto, bueno, a ver, no lo van a poder privar de la libertad y iniciarle una acción penal. ¿Se entiende? Fuera de estos casos, si ustedes, porque el testigo dijo simplemente no quiero, no les gustó la cara o por algo menor, no podrían, por ejemplo, encerrarlo en el patrullero y llevárselo. Si se lo van a llevar, van a tener que hacer el acta donde justifiquen esa privación
legítima de la libertad. ¿Queda claro? ¿Sí? Dentro de estas figuras también tenemos el ingresar a un detenido o preso sin la justificación pertinente, es decir, cuando están ya en una dependencia policial y reciben a un detenido y se dan cuenta que no tiene el acta correspondiente de detención, o cuando lo incomunican sin que haya una justificación para su incomunicación, o lo incomunicaron y no dejaron constancia en el acta. Todo eso hace que se transforme la privación de la libertad en una privación ilegítima cometida por un funcionario público. Obviamente, si encima el funcionario realiza sobre el detenido algún tipo de maltrato excesivo, algún tipo de insulto o de vejación, va a ser una causal de agravación. ¿Queda claro hasta acá más o menos? ¿Sí? Por otro lado, dentro de los delitos contra la libertad individual está el allanamiento ilegal. Para realizar un allanamiento ilegal, en este caso también, el único que lo puede hacer es un funcionario público y va a consistir en hacer un allanamiento sin las formalidades de ley, es decir, allanar sin orden y no teniendo dentro de esa ventana legal que los autoriza a allanar sin orden, o poder realizar un allanamiento sin que se den todas esas formalidades que figuran en el acta. Sería un allanamiento ilegal si ustedes por atropello ingresaran en una morada sin fijarse el número al que corresponde la misma. O sea, entramos porque nos pareció que es la casa y en realidad no era lo que decía la orden, ¿sí? En ese caso son penalmente responsables por la figura de allanamiento ilegal. O si realizaran un allanamiento sin, fuera de los horarios en los que permite la ley, que es de día, cuando no tenemos habilitación, hacerlo de noche es un allanamiento ilegal. O no llevando los testigos, sería también un allanamiento ilegal. ¿Queda claro hasta acá? Allanar ilegalmente, si lo tenemos que definir, vamos a decir que es el ingresar en una morada ajena, siendo una autoridad pública que no cumple con las formalidades prescritas por el Código de Procedimientos. ¿Queda claro? Eso ténganlo presente, el concepto, por si tuvieran que llegar a hacer algún tipo de definición. Como vimos a lo largo de la cursada de legislación penal aplicada 1, la mayoría de los delitos tienen una causal de agravación en particular, que es lo que se llama la ley Bloomberg, y esta causal de agravación en particular está asociada a la calidad del sujeto activo. Y en este caso el sujeto activo, que agrava la mayoría de las figuras penales que nosotros vimos, es el ser miembro de las fuerzas de seguridad pública o penitenciarias. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos homicidio, vimos que el homicidio, una de las causales de agravación, era cuando lo realizaba un funcionario en abuso de sus funciones. O también, dentro de la figura del robo o del hurto, es causal de agravación si el que hace el apoderamiento ilegítimo es un funcionario público que abusa de su función. Por ejemplo, supongamos que ustedes estábamos hablando del allanamiento, allanan una propiedad y encuentran algún objeto de valor y lo sustraen, se lo guardan en el bolsillo. En ese caso sería un hurto agravado porque lo ha realizado un funcionario de las fuerzas de seguridad pública, ¿sí?, en el cual se ha depositado la confianza y a su vez lo está haciendo en abuso de su función, porque ¿cómo llegó hasta ahí adentro? Y llegó por medio de un allanamiento, ¿sí? Entonces, si él lo hiciera como particular, no sería causal de agravación. Acá está investido como policía, tenemos la confianza de que no nos va a tocar nada y sin embargo nos sustrae algún objeto. Digo policía porque estoy haciendo alusión a ustedes, pero se aplicaría a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad pública o de las fuerzas penitenciarias. ¿Queda claro hasta acá estas figuras y la importancia, ¿sí?, que tiene
el hecho de ser un funcionario público. Esto más que nada como para que tengan claro esas figuras que afectan a los funcionarios. También dentro de las figuras que vimos, y mantengo el tema del robo y del hurto, recuerdan ustedes que el hurto era un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Bastaba con apoderarse, sustraer, quitar de la esfera de custodia el objeto sin realizar ningún tipo de fuerza, de violencia o de intimidación, ya que si se hiciera uso de la fuerza, la intimidación o la violencia, estaríamos constituyendo un robo. Entonces, podemos decir que si bien el robo y el hurto consisten en un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, se van a diferenciar porque en el robo va a existir la violencia física o la violencia moral. La violencia física por medio del daño o fuerza sobre las cosas, el daño o lesión sobre las personas, ¿sí? El arrebato, el arrancarle una cadena a una persona constituye un robo, es una forma de causar un daño físico. Y también el daño moral, que es la intimidación, sacar un arma y decir dame todo o te mato, o decirle si no me das esto te va a pasar esto otro, o simular tener un arma de fuego, o decir le voy a lastimar a tu hijo si no me das tal cosa. Bueno, eso hacia la violencia moral, donde la víctima, el sujeto pasivo, va a terminar entregando el objeto para que no se cumpla esa condición, ese amedrentamiento, esa amenaza. La intimidación, la violencia, el daño del robo puede ser ejercido antes del robo para poder realizarlo, durante el robo para poder quedarse con la cosa, o después del robo para lograr en cierta forma su impunidad. Entonces supongamos que nos arrebatan una cadena, nosotros perseguimos al delincuente, nos empuja y nos tira al piso y nos lastima. Bueno, esa violencia fue ejercida después del apoderamiento. ¿Pero para qué lo hizo? Para poder escaparse, para lograr su impunidad. ¿Queda claro? ¿Sí? Es importante que comprendan la diferencia en estas figuras. El hurto siempre es más al descuido, me voy a agarrar la cosa sin que el que la tiene que custodiar casi se dé cuenta. La modalidad es la del oportunista, la del punguista, eso que ve el celular puesto en una mesa, manotea y sale corriendo. Ahí no violentó, no forzó, no intimidó. Mientras que si el celular lo tengo en mi mano, lo tengo dentro de mi cartera, ya ahí hay una violencia, hay un daño, hay una fuerza, se nos transforma en un robo. ¿Sí? Otro tema importante, como para que tengan en cuenta a los fines del examen final, es la figura de defraudaciones y estafas, que es un delito que está dentro de los delitos contra la propiedad. La característica de la estafa es el ardid o el engaño. El sujeto pasivo va a entregar las cosas voluntariamente, eso lo va a diferenciar del robo y del hurto. ¿Y por qué lo va a entregar voluntariamente? Porque está engañado. ¿Sí? Si yo quisiera ahora a ustedes venderle una rifa que en realidad nunca se va, de un objeto que nunca se va a sortear, ahí yo los estoy engañando. O sea, ustedes me dan la plata, no porque yo los intimido, sino porque están confiando, están diciendo, uy, qué bueno, puedo ganarme una rifa, y en realidad esa rifa nunca se hace. Entonces la característica de la estafa es el engaño, la mentira. Mientras que la defraudación, que es la compañera de la estafa, nos habla de un abuso de confianza. Siempre para la defraudación es necesario que exista un vínculo previo, hay un conocimiento entre el autor y la víctima confía en el autor, está tranquila porque lo conoce y le entrega los objetos. O sea, también hay acá una entrega voluntaria y no forzada como en el robo y en el hurto. ¿Pero por qué se lo entrega? Porque confía, porque cree en él. Decimos que, por ejemplo, hay defraudación cuando una cajera se queda con dinero de la caja que está administrando, una cajera de súper o un cajero de un banco. ¿Por qué? Porque el dueño del supermercado o el gerente del banco o el dueño del banco, si es un banco privado, está confiando en que ese cajero va a manejar el dinero y no se va a quedar con nada. Entonces él no cometería un hurto, porque ese dinero se lo confiamos a él para que lo pueda manejar, ¿sí? Y esto de que
se lo quede, se lo guarde, estaría abusando de la confianza de aquel que le dio ese cargo. Entonces, a modo de redondeo, podemos decir que la característica más importante que tiene la defraudación es el abuso de confianza. Es esa confianza que se pone sobre aquel que va a ser el sujeto activo. ¿Sí? Bueno, y a modo un poquito de redondeo, les quería ver si puedo compartir pantalla, que charlemos un poquito sobre una figura muy importante que la vieron tanto en legislación penal aplicada 1 como en legislación penal aplicada 2. ¿Se ve ahí? ¿Lo ven? Sí, profe, se ve bien. Que es la trata de personas. Ustedes saben que la trata de personas es un delito federal, que es un delito transnacional, y que la característica de esta figura es el sometimiento de una persona sobre otra. Es el terminar tratando a la víctima como si fuera una cosa. La trata de personas abarca varios bienes jurídicos, abarca los delitos contra la integridad sexual y los delitos contra la libertad. Puntualmente a mí me interesa que ustedes conozcan cómo se comporta respecto de los delitos contra la libertad. Y específicamente dentro de este bien jurídico, el primer artículo en contemplar la trata es el artículo 140, cuyas conductas típicas son la reducción a esclavitud o servidumbre, recibir a una persona en esa condición para mantenerla, obligarla a realizar trabajos forzados y obligar a otra persona a contraer matrimonio servil. ¿Sí? Ahí se me fue, ahí estamos. Dentro de lo que es la reducción a servidumbre u otra condición análoga, que es la primera parte del artículo 140, la conducta típica madre, aparte de ser lo que les mostré en el cuadrito recién, es esto de reducir a servidumbre. ¿Qué se entiende por servidumbre? Servidumbre es estar al servicio de otro. Ahora bien, podemos estar al servicio de otro en forma voluntaria o en forma obligada. Para que sea delito es en forma obligada. Me van a tratar casi como un esclavo. No voy a tener prácticamente derechos a nada, ¿sí? ¿Cómo lo solemos graficar? ¿Cómo solemos ver estas figuras? Y solemos asociarlas cuando, por ejemplo, llegamos a un lugar y nos encontramos que las personas están realizando trabajos, están hacinadas y ni siquiera tienen su documento y no pueden abandonar el lugar. Entonces ahí nos damos cuenta que ese servicio que le están prestando al otro es un servicio de servidumbre o de esclavitud. ¿Sí? El Código Penal nos habla de bajo cualquier modalidad, es lo que antes se conocía como condición análoga, y ahí hace referencia de en qué forma yo tengo a esa persona a mi servicio. Y ahí podemos tener que se pueda realizar por engaño, fraude, amenaza, abuso de autoridad. O sea, hay pequeñas conductas que nos pueden llevar a esto de cómo someto al otro. Lo someto porque le hago creer que no hay otra cosa mejor que la que yo le ofrezco y no lo dejo salir. Lo someto porque le digo, vos te tenés que quedar acá porque si no le va a pasar esto a tu familia se va a morir de hambre, no van a cobrar nada. Lo someto porque le digo, bueno, yo soy acá el dueño de todo, el que manda en todos lados, el abuso de autoridad, eso del temor reverencial, ¿sí? Lo someto porque lo ato a algo, o sea, le pongo una cadena para que no pueda salir, ¿sí? O lo someto por el dinero. Si vos te vas, no vas a cobrar nada, vas a quedar en la calle, vas a estar en quiebra. Entonces, que nos deja, esta figura es tan generosa que contempla cualquier posibilidad donde una persona no pueda ejercer libremente su vida, sino que se vea obligada a prestarle servicios a otro. ¿Queda claro? ¿Sí? Obviamente que tienen, como les contaba antes, la misma pena aquel que lo somete o que lo pone en esa condición de esclavo, como aquel que lo mantiene en esa condición. O sea, lo recibí así y lo mantengo y ahora en vez de servirle al otro, me va a servir a mí. ¿Sí? Las víctimas siempre están en situación de una vulnerabilidad absoluta.
¿eh? Bueno, creo que ahí estaríamos. ¿Alguna pregunta, algo que quieran? Voy a dejar de compartir pantalla. Pero antes de dejar de compartir pantalla, por las dudas para los chicos que no estuvieron, si hablé muy rápido me dicen, me frenan, porque ustedes me estuvieron 2 semanitas nada más. Pero si me hubieran podido tener todas las clases, verían que yo me entusiasmo con esto, hablo. Ahí está. Vamos a cerrar la clase un poquito con esto, ¿no? Con esta imagen de las conductas típicas que contempla lo que es la reducción a servidumbre o condición análoga, ¿sí? Así queda como en primera plana. ¿Algo que me quieran preguntar sobre esto? ¿No? ¿Se entendió todo lo que expliqué? ¿Sí? Entonces dejamos si entendieron todos, porque son re buenos alumnos. En el parcial les ha ido re bien a todos, así que confío que les va a ir excelentemente bien a todos segundo primera. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de grabar.